As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Francia, Portugal, España o Alemania. Países como Dios manda, países que te planteas pillar en una partida del FIFA como primeras opciones, países que nunca ponen en cromos dobles, ¿no? en los mundiales, países cuyas banderas y capitales conoces, países con al menos 4 jugadores que podríamos decir sin mirar en Google. Pues uno de ellos, Javier, será el próximo campeón de la Nations League en la Final Four que se jugará en junio en Alemania, me parece. Sí, en Stuttgart y en Berlín, creo, ¿no? O en Stuttgart y Múnich, o algo así. Bueno, empezamos dudando, empezamos dando información falsa a nuestros seguidores. Sí, Berlín, Múnich, ¿qué más da? Una cosa teníamos que mirar, ¿eh? Una cosa teníamos que ver, mira. Una ciudad importante ahí en Alemania. Que partido ayer emocionante, el España-Holanda, con ese 3-3 de idas y venidas, con prórroga de un gol de cada equipo, que eso no suele ser tan habitual que se dé. Una tanda de penaltis sin doble toque en algún lanzamiento. Sí, un lanzamiento muy parecido al de Llorente, al larguero. Y hubo un poco de drama, un poco de algún fallo, algún acierto sorprendente. Y conclusión, España pasa, Enrique. España pasa. España es la mejor, conclusión. El España es la mejor, ¿no? Sí, fue muy entretenido el partido, ¿no? Es verdad que España no ha estado brillante en estos cuartos de final contra Holanda, pero creo que a estas alturas de la temporada, con las bajas que hay, de larga duración y de duración express, ¿no? Ambas, pues tampoco se puede pedir mucho más, ¿no? Y no es poco, ¿no? Pasártelo bien, viendo jugar a tu equipo y que encima gane, ¿no? Y que sea emocionante, ambientazo en Mestalla, además, y irrupciones o confirmaciones de jugadores jóvenes, Javier, que parece que van a marcar una década en el fútbol español. ¿Una década? No. O 3 lustros, yo diría. ¿Pero te refieres a Hausen? Sí. El central. A Hausen, a Lamine Yamal también. Es bueno. Sí, bueno, claro. Lamine Yamal, sí. ¿no? Pero sí, lo de Hausen, no sé cómo hay que decirlo todavía del todo bien. Es curioso, ¿no? Cómo es el fútbol. Se había quedado fuera de la lista. Sí. Hay una lesión a última hora, luego una sanción y, bueno, una lesión durante el partido y hace 2 partidos con una personalidad increíble. De hecho, estaba pensando, porque es lo que tú dices, que es un caso curioso, porque Asencio teóricamente iba por delante de él en la convocatoria y Asencio luego no ha jugado nada. Y Hausen le ha adelantado, cuando teóricamente pues no se contaba con él, porque iba con la sub-21. Y es un poco, hace poco tú y yo lo comentamos con algún otro caso, pero es un poco lo de Pernía, Del Horno y demás, ¿no? Que lo habíamos comentado, que Pernía teóricamente llega a la convocatoria en el Mundial de 2006, creo que es, de aquella manera, en última instancia, porque se lesiona Del Horno, y al final él es el que acaba siendo titular, por encima del otro que había ido a la convocatoria. Eso, y hace poco creo que se repitió con alguien, ¿no? No sé si con Luis Enrique o con quién, que de estos casos que alguien adelanta, que no entraba en los planes y al final acaba siendo titular cuando se fue un invitado de última hora, por así decir.
Sí, me suena, pero no sabría decirte. Ya, y tampoco. Ayer lo estaba pensando y no me salía quién era. Sí, con tanto jugador joven, Javier, me acordé anoche de que hay una frase habitual en un futbolista que debuta, se hace estrella, ¿no? Y le preguntan y dice, estoy intentando convencer a mis padres para que dejen de trabajar, pero no quieren dejar de trabajar, ¿no? Que quieren seguir ahí. Sí. No hay manera de sacarlo del taxi o del banco, o sea, porque disfrutan con su trabajo o quieren mantenerse por sí mismos. Y yo ya te puedo decir que en un hipotético escenario, a mí me faltaría tiempo para jubilarme, bueno, con mi hijo futbolista, ¿no? O sea, pero ¿esta gente está loca o qué pasa, Javier? Hombre, tú, Enrique, aunque tu hijo esté jugando en la liga municipal, que ya quieres Hombre, que te jubile, que te en retire. tercera federación ya firma su contrato en tercera federación y hombre, una cosa que hacen algunos padres es hacerse su representante, que eso también es una opción, ¿no? Porque así a lo mejor te llevas ya un porcentaje, eso ya lo tienes, Sí, pero eso creo que arruina muchas carreras. y muchas familias también. Sí, muchas familias y muchas carreras. Me estoy acordando ahora de Mesut Özil, pero luego había algunos que no tomaban las mejores decisiones. También me acuerdo del padre de Alfonso Pérez Muñoz también, que era complicado de negociar, decían siempre, y demás. Hay muchos casos, y no creo que sea ni lo más sano Pero, ni lo más... tiene que haber un poco de separación, eh, familia, trabajo. pero aquí no estamos hablando de lo más sano, aquí estamos hablando de lo que me interesa a mí, Javier. Para, Ya, te entiendo, te entiendo. luego ya veremos. Te harías un mural como el padre de Lamine Yamal, ¿no? En un graffiti en tu salón, ¿no? Tú siendo más importante que Si Teo. yo fuera el padre de Heisen, por ejemplo, Sí. esto ya de decidirse por España tan pronto, ¿no? Y tan altruistamente como ha hecho, de eso nada. Eso ya hubiese puesto en subasta su amor por la patria que tocara, ¿no? Es un poco... El otro día me dijo una amiga que, o sea, es mayor que yo, esta amiga, Uh-huh. pero que me dijo que había hecho, que conocía sus hijos a Heisen y que le había hecho varias veces, como que se había quedado en casa y le había hecho como la merienda. Y digo, qué mayor soy que tengo amigas que han hecho la merienda a un Heisen niño, ¿no? Me hizo sentirme muy viejo, pero no, es un jugadorazo. A mí lo único que había sonado para el Madrid hace tiempo ya. Y ahora con este hype me da un poco me preocupa un poco. Prefería que fuera un fichaje más bajo el radar Claro. del Madrid, pero vamos, pero tiene la cláusula por lo visto de 50 millones y dicen que va a haber alguien que la pague sí o sí. Entonces estaremos atentos a ver qué pasa con Heisen, que tiene una trayectoria curiosa, ¿no? Es un chico que nace en Ámsterdam, se va a Málaga, luego del Málaga ya empieza a pasar a otros equipos y está en la Juve, se va cedido a la Roma, la Juve dice que no le quiere y se va al Bournemouth de Iraola y ahora está, y era internacional de aquella manera contra su teóricamente madre patria, ¿no? O sea, una trayectoria curiosa para un chico tan joven. Lo que tiene es un físico curiosísimo, ¿eh? Sí, es un unicornio. Un espárrago, Sí. como diría Crapuliña. Capuliña, sí. Pero sí, hombre, los que somos fans de Iraola, como sabes, pues ya lo teníamos algo visto, pero a mí lo que me impactó es la mentalidad que mostró, ¿no? O sea, como hemos dicho, recién llegado a un sitio y te haces capitán general. O sea, eso es muy complicado, ¿no? Y tan joven, pero claro, como ya nos impresiona menos la precocidad, ya parece hasta que llega tarde, con 19 años, el pobre, ¿no? Un poco. Y dices, ¿por qué no lo trajeron Sí, antes, claro. con 15, ¿no? Sí. pero sí, no sé si Heisen participó o por lo Bajini, porque hubo pitos al himno de Holanda. No sé si leí críticas, o sea, leí más críticas que otra cosa, y yo digo, ¿y si la gente lo que
Es que, ¿cómo distingues que están pitando un himno o que lo están silbando? ¿No? A lo mejor la gente lo quería silbar, la melodía del himno, quería, ¿no?, apoyar Sí. y no salió del todo bien, porque a veces no es fácil. Y no sé, es una Sí, teoría. que es como en el SingStar, ¿no? Que no cambia Claro. de ritmo, de melodía, ¿no? Está siempre plano. Pues sí, tiene pinta de que lo silbaron. Tampoco Ronald Koeman es el tipo más querido en Mestalla y en Valencia. El tercero de los morancos. Claro, El tercero de los morancos. sí, no lo hicieron así, no lo hicieron saber a algún oyente. Pero Koeman, que tiene una Copa del Rey, tampoco es, o sea, que se hace, se le hace un poco de menos eso. Yeah. Pero sí, ¿no? Y luego Ronald Koeman contra muchos exjugadores suyos, ¿no? Contra Pedri, que digamos, él fue el primero que leyó la titularidad indiscutible, o Mingueza, que también contaba mucho con él, Koeman, cuando quizá en esa época más de vacas flacas del Barça, que tuvieron que recurrir a mucho jugador canterano, que a lo mejor no estaba tan preparado como pudo ser el caso de Mingueza en esa época, aunque ahora está jugando muy bien en el Celta. Koeman ganó una copa, pero casi se iba por delante. Quemó todos los puentes. Claro. Sí. Más allá del conflicto. Eso es muy entrenador con mucho carácter, ¿no? De repente llegar y empezar a apartar jugadores porque sí, ¿no? Empezó a apartar a Cañizares, a Albelda, y dices, o sea, sí. ¿qué necesidad tienes, no? Yo creo que daría para un capítulo aparte, ¿no? Los meses de Koeman en el Valencia, porque también llegó y estaba el equipo muy cerca del líder y acabó salvándose por 2 o 3 puntos, me parece, de no bajar a segunda, o sea, por el camino. Es curioso porque, como dices del Barça, es una persona que le cuesta caer bien, ¿no? O sea, tuvo muchas críticas a veces por cómo hablaba, quizá, ¿no? Un toque Bangal, un poco, ¿no? Es esa... Sí. Pero eso se estira mucho creo, en el fútbol, ¿no? Y lo puedo llegar a entender, que hay muchos casos de jugadores que triunfan porque tienen mucho carácter y tienen un poco, incluso un toque de chulería, ¿no? O de cierta arrogancia, de personalidad que arrolla, ¿no? De, oye, soy el capitán, tengo que mostrar entereza ante mi afición, ante mi club, tengo que ir duro. Y entonces, claro, esos tantos años se te quedan de algún modo en el cerebro. Y creo que a muchos de estos entrenadores les falta mucha luego mano izquierda para dirigir un equipo. Y para dirigir un equipo al que llegas sin entender un poco las dinámicas de esa ciudad o de esa afición. Y hay muchos entrenadores que es que no tienen esa, de verdad, que en eso son muy zotes, o sea, muy de... mucho de eso, de testiculina y de actitud y de exigir y de enfrentarse a las estrellas del vestuario y de estar siempre a la gresca y en guerra, ¿no? Entonces creo que eso es bastante común y lo que tú dices, Koeman, creo que ha quemado muchos puentes allá donde ha estado, ¿no? Con el Barça también era como muy franco, muy directo, muy de yo voy de cara y digo las cosas como son, ¿no? Y dices, a lo mejor no es necesario ir tan de cara en esta vida ni decirte las cosas tan directas, ¿no? Claro, y sobre todo en el puesto de entrenador. O sea, creo que hay personas que tienen unas características que en su carrera de futbolista les ayudaron, ¿no? O sea, cierta arrogancia, una confianza en sí mismos desmesurada, ¿no? En lo que hacen, en lo que son. Y luego cuando eres entrenador es diferente. O sea, quizá no puedes ir de la misma manera. O sea, la misma personalidad que te aupó como futbolista te puede perjudicar mucho. O sea, el caso de Xavi. Estamos hablando de Xavi, ¿no? ¿El caso de quién? De Xavi Hernández. Y de Javi Pobes. Y de Javi Pobes. No, por favor, Javi Pobes, ¿no? No le quieres dar aquí tiempo de calidad a Javi Pobes. Es que parece ahora hablando en serio, parece un síntoma de los tiempos en los que vivimos. O sea, porque hace 5 o 6 años... Bueno, vaya frase lapidaria. No, porque hace 5 o 6 años a Javi Pobes se le prestaría la atención mínima que se presta a alguien que no está bien, ¿no? O no se le daría voz con ciertos altavoces, ¿no? Que al final va calando un poco de estas cosas que dicen. ¿Recuerdas que hace años yo escribí un artículo cuando estaba en el equipo terraplanista porque me hizo gracia una
una especie de pasquín con cánticos que empezó a circular ahí por Twitter y bueno, me lo tomaba un poco Ya ahora has creado un monstruo, sí. No lo creé yo, pero lo abordé de la única manera posible que se podía abordar algo así, ¿no? Un poco, pero ahora igual me arrepiento sin nombrar a Javi Pobes en el artículo, era más el club que otra cosa, que decía que vaya objetivos ambiciosos que tenía ese club, ¿no? Que era demostrar que la Tierra era plana y esas cosas. Sí, claro. La permanencia y derrotar el terraglobismo. Con salvarse ya estaría bien, ¿no? Para empezar. Pero no, tenía objetivos, vamos, que poco a poco quizá vaya consiguiendo a este paso, ¿no? Pero bueno, sí que también podemos hacer un especial Ronald Koeman en Valencia y un especial Javi Pobes un día, ¿eh? Sí. Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices, que a veces esa atención desmedida en redes sociales a ciertos personajes hace que se alimente más y que entres en pues crees como ya figuras que están buscando y necesitando esa atención, ¿no? Mediática. Pero la verdad es que una rueda de prensa de Javi Pobes a mí es que me parece bastante irresistible de ver, ¿eh? Me veo todas. Claro, es que al final sigo al Moscardó más que al Caliente de Milán, no sé cómo explicarte. O sea, estoy más puesto en el Moscardó de los jugadores porque además este tipo les cita y les raja en directo sin ningún problema. Y la verdad es que hay algo ahí en esa forma de hablar, yo te lo dije desde el primer momento, en esa forma de hablar, esa también arrogancia, en esa voy sin filtros, y que es algo adictivo de ver, ¿no? Y además tiene como de repente dejes muy madrileños de pues me fumo un puro y de todo ese tipo de expresiones que me parece bastante gracioso por un lado, sí, sinceramente. Cierto personaje que ascendió al poder en Alemania en 1933 también tenía una forma de hablar muy adictiva. Muy adictiva. Javier, no sé, que... No esperaba que sacaros aquí al hablando de Alemania, Javier, es... No me hagas esa conexión. Es Oyarzábal nuestro Podolski. ¿Se podría decir esto un poco? Podolski, que siempre asombraba con Alemania, sí. Y luego a nivel de clubs pues era un poco más irregular. Y Oyarzábal, que atraviesa una época un poco de sequía en la Real Sociedad, pues fue titular, hizo un doblete, se fabricó un penalti y lo marcó, y luego marcó el segundo, nuestro Podolski. Sí, además que había gente, lo había estado comentando estos días, de Oyarzábal, con la ceja levantada. Pero es que también la gente a veces se lo olvida, ¿no? Que también fue el que metió el gol en la final de la Eurocopa, que tampoco eso es que no es como ganar una oposición, eso, y que ya tengas el puesto asegurado 25 años más o las siguientes temporadas porque una vez metiste el gol en la final. Pero es verdad que Oyarzábal ya tiene experiencia y sabe, es listo y sabe jugar y aparecer en momentos importantes. Tal vez ahora por sus lesiones no tenga la capacidad para ser su nivel tan sostenible en toda la temporada. Pero tiene cosas de un poco a lo Gerard Moreno, ¿no? De aparecer y siempre dejar algo y tener minutos de calidad. Es el máximo goleador de la era de Luis de la Fuente en la selección, con 9 goles, 2 más que Morata, me parece, con muchos menos minutos, obviamente. Así que bueno, tengo otro apunte aquí del partido, más allá de que Lamine Yamal es bastante bueno. De Lamine Yamal, perdón que te diga, yo tengo un apunte que es que no sé si a ti te ocurre algo parecido. Cuando juega la selección española, a veces es la única manera que tienes de sentir que las estrellas de tu rival están en tu equipo y juegan de tu lado. Son oportunidades pequeñas, pero claro, a mí como madridista, pues era la forma que yo tenía de, entre comillas, disfrutar de Xavi o Iniesta o Piqué
jugadores que normalmente están en mi contra y amargándome la existencia, pues durante un torneo, durante un partido de selección española, están en mi bando, por así decir, ¿no? Y cuando ocurre eso, a veces de forma, pues de forma un poco infantil tendemos a pensar que son casi perfectos cuando están cuando juegan contra nosotros, ¿no? Solo ves sus virtudes y no ves sus defectos. Y cuando luego están en tu selección, a veces ves esos defectos o esos lunares que escuchas o lees cuando te enteras de la afición rival, ¿no? Y a mí a veces me podía ocurrir, ¿no? Incluso con jugadores tan buenos como Piqué o como Iniesta, ¿no? Que de repente eras más, le veías todo el tiempo y eras más crítico, podía ser, ¿no? O te sentías en ese derecho. Y es curioso, pero con Lamine Yamal no me pasa eso. O sea, con Lamine Yamal es que no he tenido todavía la oportunidad de decir, bueno, luego es un poco chupón, o mira, o no, es que no es tan bueno que no te da esa sensación ni un minuto, ¿no? De incluso a lo mejor si le pudiera llegar a achacar que un poco lagunero, un poco desaparecer, pero incluso a veces es mejor, ¿no? Porque dices, aún no ha partido la Yamal, ¿no? Veremos si a lo mejor la prórroga tiene una jugada como fue esta, que es increíble el gol que mete. Estábamos viendo el partido en el periódico y un compañero dijo, es un gol de videojuego. Y yo dije, no sé marcar esos goles en el videojuego, ¿no? Es demasiado difícil incluso para hacerlo de manera virtual. ¿Quieres decir con esta reflexión que has hecho que has encontrado el amor con Lamine Yamal, ¿no? Porque eso que dices, a lo mejor veías a Piqué en el Barça, te parecía perfecto, y luego cuando jugaba para ti le veías los defectos, un poco como cuando, ¿no? Empiezas a vivir con una chica, sí, pero ¿no? como ahora critico a Mbappé con el Madrid, ¿no? Como ahora critico a Mbappé de vez en cuando y dices, cuando juega con Francia, cuando juega en un cruce contra el Madrid, era la perfección, ¿no? Un jugador inmaculado, ¿no? Sin ningún tipo de defecto. Cuando de repente le ves todas las jornadas, empiezas a ver las pequeñas costuras, ¿no? Pero con Lamine Yamal, de verdad, no me ocurre, lo cual es, tú dices que he encontrado el amor, no, he encontrado la desesperación, porque me pongo a pensar y digo, me quedan, ¿cuántos años? 35 ese tipo delante, porque es que, claro, teniendo en cuenta que cada vez duran más los jugadores y este ha empezado tan pronto también, claro, dices, a lo mejor es que como su horizonte temporal puede ser de 25 años todavía. El gol de Lamine es la típica jugada que imaginas cuando vas desde tu cama hasta la nevera por el pasillo, ¿no? Te imaginas que te viene un balón imaginario, lo controlas así con la espuela, luego haces un recortito al entrar en la cocina y después la cruzas. O sea, esa secuencia en la que eres el mejor futbolista imaginario del planeta, pues Lamine es de verdad. Y a mí me da esta rabia que sea tan bueno. Y que por cierto, ¿cuánto tiempo lleva teniendo 17 años Lamine Yamal? Ese es el síndrome Luka Doncic, un poco. Pero bueno, que lo que te quería decir, una cosa muy importante. ¿Por qué parecía que España iba de naranja? ¿A ti no te parecía esto un poco? ¿No te confundía a veces el apoyo mental que hacías? A lo mejor es un poco anaranjado, ese rojo, ¿no? De España en un mal día para hacerlo. Sí. En contra de esto. Es verdad que a veces tenías como ese glitch, ¿no? Esa especie de fallo mental que de repente decías, sí, no sé. Sí, que la llevan nosotros, ¿no? O sea, que la llevan nosotros. Porque encima como hay ribetes, ¿no? Detalles amarillos, pues era... Y los otros, además, también iban como de un azul que podría ser también de España en muchos partidos, ¿no? Después de este apunte importante... Y luego, aparte, claro, el jugar todo de rojo, que a mí no me gusta, la verdad, pero jugar todo de rojo, claro, también no estamos tan acostumbrados a eso, yo creo. Estamos acostumbrados a ganar tandas de penaltis. Verdad que hemos perdido alguna, muy importante. Las más importantes, quizá, ahora que lo pienso, ¿no? El Mundial de Rusia, el Mundial de Qatar. Pero yo cuando fue Pedri a lanzar el penalti definitivo, tuve un flash y pensé, esto es momento Fábregas,
lo va a meter seguro porque es en mi mente es el nuevo Fábregas en este momento, ¿no? Y no sé si te hago... Que para los oyentes, supongo que lo sabrán, pero es como que esto es decir, es el nuevo Dios, es el nuevo... Ha venido con las... No sé, me con la acordé verdad, un poco ahí. ¿no? Vibra Fábregas tenía en ese momento Pedri. O sea, no hay nadie más Fábregas que tú, Enrique, probablemente ni el propio Cés Fábregas sea tan de él bueno, como quizá eres tú. el padre Nico Paz que está en el Como, jugando muy bien, pues Pablo Paz, que fue futbolista, el otro día dijo que estar con Fábregas es como hacer un máster para su hijo, que si por él fuera se quedaría ahí aprendiendo del mejor, aunque esto del mejor lo añado Pues yo. que no se quede tanto. Que no se quede tanto. Sí, claro, para estar ahí como Arda Güler ahí, ¿no? Viendo jugar a los demás. Bueno, de Arda Güler, no sé si tuvo un par de buenos partidos estos días y ha conseguido la permanencia con Turquía y por lo visto tuvo movida con este jugador húngaro del Liverpool, Szoboszlai, ¿no? Porque creo que Güler hizo un gesto de mandar callar o algo así. Y además él tiene actitud, Güler, retadora, de no se achanta. Y Szoboszlai, he escuchado ahí un aficionado del Liverpool que dice: Szoboszlai se fue directamente al vestuario y googleó cuántos minutos había jugado Arda Güler esa temporada y le puso en comentarios, le puso 1086 minutos, solamente como una foto que le habían puesto como de él con la mano callando a Hungría, y Szoboszlai solo puso el comentario de 1086 minutos y pone apostilla luego este señor de Liverpool: este es el nivel de haterismo al que aspiro. O sea, métete directo al vestuario, googlear eso y ponerlo. Siempre a favor del rencor, como ya sabes, pero me parecen muchos minutos ahora, ¿no? Ahora que lo dices, ¿tanto ha jugado Güler? Yo creo que el propio Güler se habrá sorprendido al ver sí, ni tan mal, oye. No, sí. Lo firmo. Igual cuenta los de Turquía y todo, no sé. Pero sí, Javier. ¿Quieres algo más de selecciones o pasamos a algunas cositas domésticas? De selecciones, lo único, mira, precisamente lo de Güler, que el fútbol está lleno de jugadores protegidos en sus selecciones que no se han sabido adaptar luego a otros equipos. Y me da ese miedo a mí, Arda Güler, que temo mucho los ídolos locales que no saben adaptarse a un rol diferente cuando están en un equipo competitivo, que buscan ese papel de estrella que a lo mejor tienen en sus selecciones, luego en un equipo. Y no, esa disonancia acaba arruinando muchas carreras. Me viene a la cabeza así de repente James Rodríguez, ¿no? Un poco, que aquí lo hemos hablado mucho de la turra que le han dado a nuestro pobre Íñigo en el Rayo con todo esto. Y a mí eso no me produce un poco de cierta inquietud como madridista y como muy... me gusta mucho Arda Güler, pero otro día también salió y tuvo un comportamiento contra el Villarreal para mí no muy bueno. Le abroncaron Mbappé, le abroncó Modric, porque empezó a perder balones o a ser muy individualista cuando no podía serlo. Y a mí eso me saltan las alarmas, Enrique, me saltan. El síndrome Jika Hagi, ¿no? Quizá podría ser. Sí, pero Jika Hagi, sí, bueno, Jika Hagi es un buen ejemplo porque al final acabó triunfando en Turquía, ¿no? Que es lo que a lo mejor puede acabar sucediendo con Arda Güler, ¿no? Que quiere ser, a lo mejor prefiera ser ese ídolo en el Fenerbahce o en donde sea, que que cola de león en el Real Madrid o similar. El equivalente a Turquía en el periodismo, ¿cuál sería, Javier? Por saber dónde voy a acabar en un tiempo. No lo sé, pero ya. Por ejemplo, pocos jugadores turcos han triunfado fuera de Turquía, porque te pones a pensarlo y ha habido jugadores buenos, pero enseguida han vuelto vuelven a Turquía enseguida. Me acuerdo de Soyuncu que estuvo en el Atlético de Madrid y duró 2 meses. Emre también estuvo en el Atlético de Madrid y duró 3 meses.
Y muchos casos, Hakan Şükür, que probó en Italia y se tuvo que volver otra vez a ser ídolo en el Galatasaray. Muchos casos de Rustu, ¿te acuerdas? El portero del Barça, Sí. que jugaba con estas manchas a lo fútbol americano de ojo a los ojos. También estuvo en el Barça, no triunfó, se volvió, ¿no? Y muchos casos de estos, ¿no? De no sé quién y vuelve a Turquía. Solo se me ocurre un poco así ahora Arda Turán, que le fue Sí. bien en el Atlético de Madrid, luego no en el Barça. Y algún caso más suelto así, ¿no? Pero no muchos. Sí, Emre en el Inter, ¿no? Un poco. Sí, pero Enrique González tiene un gran artículo precisamente, que lo estuve repasando estos días cuando hablé con él, que decía, tiene mucha gracia, que decía, Pirlo le vende el Inter de Milán al Milán y Pirlo se convierte en un mediocentro histórico, legendario y demás. El Inter ficha a Emre como la nueva estrella y bueno, y pone al final, Emre sigue siendo Emre, ¿no? Como que, bueno, sí, es un jugador correcto que estuvo 3 temporadas en el Inter, pero sin más, ¿no? Pobre Arda Güler, ¿eh? En un momento se has puesto difícil. O sea, no, pero me saltan... no serás como... Se ha quedado... Si te escucha... ¿cómo se llama? El jugador del Liverpool, que no recuerdo, el que fue a googlear los minutos que ha jugado, pues... Szoboszlai. Szoboszlai, pues si te escucha él, ahora coge el corte y se lo envía también a Emre, a Arda Güler, y a Emre también de paso. Y doble error, antes de acabar, doble error de Dani Olmo, en esa jugada del empate de Holanda, que pierde un balón muy impropio de él, y luego, ¿qué es lo que me pone nervioso y para mí es el error grave? Lo de quedarse tirado en el suelo, ¿no? Pues simulando una falta, que ya sabes que aquí me pone muy nervioso. Sí. Jugada un poco ceballesca, ¿no? Un poco, sí. Dani Ceballos ahí. Total. Pero bueno, yo ya sabes que mi doctrina con los jugadores que me gustan es no comentar cuando fallan. Esto nunca pasó. O sea, esto yo ya lo había olvidado, lo había borrado de mi mente. O sea, aún retengo alguna pérdida de Xavi Hernández en 2002, ¿no? Para sacar en alguna conversación. Sí. Y no es broma, pero esto ya lo he borrado. Y luego pasa mucho con jugadores que están tocados por una especie de varita que terminan no saliendo en la foto, ¿no? Porque, por ejemplo, Lamine Yamal también pudo ser así, ¿no? Que falla el penalti y podría haber un poco mancillado, ¿no? El recuerdo de ese gran gol. Y luego al final nadie se va a acordar del gol fallado de Lamine Yamal, ¿no? No, al revés. Va a quedar bien porque, o sea, el penalti lo tira fatal. De los peores penaltis que he visto en mucho tiempo. Pero ya lo iguala con la gente empezaba a decir, no, Maradona también falló un penalti en una tanda, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y encima con el bonus de no haber perdido. Lo tiene todo perfecto. O sea, hasta cuando se equivoca lo hace bien Lamine Yamal, Javier. Es que eso tiene que ser como, ¿no? El fallar ese penalti importante, pero luego te salva el resto de tu equipo y acabas pasando o ganando, tiene que ser muy como, no sé, tiene que ser como un salto al vacío, ¿no? Y sobrevivir, ¿no? Sentir la adrenalina del vacío y el miedo existencial y luego superarlo, ¿no? Tiene que ser todavía más, esa liberación de ser todavía más emocionante, ¿no? Y hay muchos jugadores que les ha pasado. Me acuerdo, Xabi Alonso le ocurrió un par de veces. Xabi Alonso falla el penalti contra el Milán, creo, ¿no? Falla el penalti y lo acaba metiendo de rebote. Marca rechace, sí. Falla un penalti con España creo contra Paraguay, creo que es. Sí. Contra Paraguay. Que lo mandan repetir. Sí, que lo mandan repetir y lo falla. Y luego falla otro penalti de una tanda importante y acaban pasando y digo, eso me hacía gracia porque digo, has sobrevivido a grandes, o sea, a fallos que luego han acabado siendo triunfos, ¿no? Entonces eso tiene que ser muy, muy liberador también. Sí. Sensaciones que nunca viviremos, Javier. No. Por lo menos yo. Vaya
Vaya forma de cerrar esto. Sí. Pero sí que hacemos una cosa, Javier, que es marcar la agenda del fútbol mundial. Esto no deja de suceder porque hace poco que comentaste la existencia de Omar Sadik, no confundir con Umar Sadik, Omar Sadik, futbolista del Español, que este fin de semana marcó gol al Valencia, al filial del Valencia, o sea, con el filial del Español B, Omar Sadik marcó al club de Umar Sadik. ¿Qué te parece? Ahí invocaste a Don Fútbol como Dios manda. Y también yo tuve una invocación un poco peligrosa porque el Castellón estuvo a punto de encajar un gol de un lasazo. O sea, de un lasazo, salió el portero un poco fuera del área, despejó un poco mal y un jugador del Levante intentó un lasazo y durante el trayecto que fue la pelota por el aire, yo pensé, oh no, estoy aquí, me dio tiempo a pensar todo eso. Llevo aquí un año hablando del lasazo y ahora vamos a perder por culpa del lasazo. Va a ser todo culpa mía, voy a tener que dejar de hablar del lasazo. Pero por suerte la pelota dio en el larguero y botó junto a la línea, pero por fuera. Y perdisteis igualmente, ¿no? Sí, perdimos igualmente con el Levante. Derbi. Sí, bueno, derbi tampoco. ¿Eso es derbi o no? No es derbi, ¿no? No, a ver, hemos jugado bastante, pero hay buena relación. En principio, entre el Castellón y el Levante ha habido históricamente buena relación, pero ahora se llama derbi a todo, ¿no? Juegas contra el Elche, que te da igual el Elche, ¿no? Y cuando estábamos en tercera, en 7 años, todo era derbi, porque juegas, ¿no? En tercera división siempre juegas contra tu comunidad. Que aquí, por cierto, estamos en fiestas, como quizá puede la gente si escucha de vez en cuando unos tambores o la explosión de petardos y cosas así, o incluso alguna disco móvil que sepa que aquí estamos. Me gusta porque como el otro día estuve en Castellón y ya estuve recorriendo bien todas las calles y conociendo a fondo la ciudad y su idiosincrasia, pues ya me siento como parte de ya sé de lo que me hablas, con dónde está la disco móvil, ya pongo a esas calles, a esos lugares, a esa fiesta, ya le pongo. Además, cuando estuve, lo de la Madalena era como muy recurrente, la gente mencionándolo y hablándolo, porque se aproximaba, ¿no? Y la gente estaba expectante. Y sí, y por cierto, muy buenas las rosquilletas, ¿eh? Vale, rosquilletas. Buenísimas, ¿eh? Buen material este, ¿eh? Así me he alimentado yo. Así es como, digamos, es una especie de, ¿no? De picos, por así decir, ¿no? Pan largo, ¿no? Pero muy, muy, muy rico. Sí, no sé, es que... Y la coca de tomate. Aquí creces con eso, nunca me he puesto a pensar cómo explicar la rosquilleta a otra persona. O sea, entonces no... Los Ballester tuvieron el detalle de darme un pack castellonense, ¿no? Que incluía unas rosquilletas, una coca de tomate, un Castelló Starter Pack, ¿no? Un poco Castelló Starter Pack, efectivamente. había cosas bastante ricas. No he probado los altramuces, pero tiempo al tiempo. Eso no te lo recomiendo tampoco. No, pero bueno, pero el pack castellonense tienes que probar lo mejor y lo no tan bueno, ¿no? Para tener la total experience castellonense. Ir a Castalia un día, ¿no? No tan bueno, quizá. Sí. Que por cierto, estoy un poco indignado que el Castellón tiene el peor saldo, el peor balance de penaltis a favor o en contra de primera y segunda división. Lo tiene el Castellón con un -8. O sea, el Castellón conocido mundialmente por las veces que llega al área rival y con los jugadores que carga el área. O sea, estoy a un penalti más de llamar a Javi Pobes para unirme a sus teorías de conspiraciones varias. O sea, estoy un poco indignado. ¿Y este dato lo has sacado tú? O sea, de repente fuiste a ver y dijiste... Es que ya lo venía rumiando durante semanas, porque yo soy muy observador, y dije, al próximo penalti que haya,
hay que hacer una noticia en el periódico con esto, ¿no? Que creo que hoy en mi día libre la harán, me parece. Y no es que tuviéramos un penalti, es que tuvimos dos, ¿no? Y uno con Enrique Mr. Chip. Sí, el rencor, Javier. O sea, todo lo que es pero quejarme. Yo creo que estaría... Creo que es posible que... Yo lo extendería a Europa. Seguro si lo ves en otras ligas de Europa, a lo mejor también sigue siendo... Además, si lo haces de manera un poco así, si metes un par de países, o sea, dices... En los que te den la razón, ¿no? Obvias el que no te den la razón, ¿no? Hombre, claro, en Alemania hay un equipo que... No, pues ya está, ¿no? Tú dices, en Francia, Inglaterra, Italia, somos los peores... tenemos el peor saldo, ¿no? De penaltis. Eso será posible. Pero no te limites a las grandes ligas, ¿no? Empieza a mirar igual en 104 ligas, ¿no? Sí, eso. Hombre, 10 penaltis en contra en 32 partidos no está mal, ¿no? Y 2 a favor solo. Y encima uno lo fallamos y el otro que metimos fue en el descuento de un partido que íbamos 0-3 ya. Y luego lo que dices tú de habiendo llegado mucho al área, que es que no sois un equipo que juega atrás y que el área no lo pisa ni de casualidad. Entonces, 2 más 2 son 4, Enrique. Es que los grandes siempre, ¿no?, justifican un poco que les piten muchos penaltis diciendo eso, es que atacamos mucho, ¿no? Pues nosotros también atacamos mucho. Javier, no me provoques, que acabo es como creo que usuario @ ha ido a una cata de vinos, que ahorita me habían invitado, pero yo no pude ir. Y creo que participó con Álvaro Velasco, creo, o algo así. Y del podcast Paquetes. Y ponía otro día un tuit bastante gracioso que decía que habían fallado mucho la cata a ciegas, pero que ponía al final estorbamos, ¿no? Como que el mainstream de los vinos estaba tal y decía, no sé qué, estorbamos, diciendo como que estaban conspirando contra ellos y que no les interesaba que unos advenedizos se metieran en el mundo del vino y que robaran el protagonismo a otros. Creo que es lo más difícil del fútbol es esto de los árbitros, ¿no? Un poco de... O sea, como hincha, es imposible ser razonable con el tema, ¿no? Sí, porque claro, la semana anterior hubo una jugada que nos benefició probablemente, pero ya miras a otro lado, ¿no? Un poco ahí, eso no. Pero esto, hay algo dentro de nosotros, ¿no? En nuestras entrañas, que nos nubla la racionalidad a menudo. Aunque, insisto, son datos, -8, sí. con mucha diferencia al peor balance de primera y segunda división. Hablan por sí solos. A mí lo que no me gusta es que haya árbitros ahora que son como más, medio futbolistas. Que eso no me gusta esto. O sea, que ahora el otro día había un árbitro con una raya de estas como a lo Cross en el pelo. O sea, una raya así muy marcada. Y dices, no. O sea, yo quiero árbitros, o sea, con calvos o con bigote o con... que haya diferencia. No pueden ser igual. No pueden ser futbolistas... entre comillas, frustrados, ¿no? Tiene que haber una clara diferencia, ¿no? Tiene que haber un poco de distinción ahí. No. Además, entre caras está mucho más en forma, que eso, pues, dice, me parece bueno, ¿no? Pero... Para eso te recomiendo, Javier, estoy enganchado estos días, mientras suenan las discomóviles y no puedo dormir, he descubierto un canal de YouTube que se llama Goles de la Liga, en el que dan lo que prometen, goles de la Liga, ¿no? Es como... ¿de qué liga? De la Liga Española. O sea, jornadas cualquiera de la temporada 90-91, jornada 14 de la temporada 90-91, y te ponen solo los goles de toda la jornada. Y te pone quién marca cada gol, y está súper guay para ver árbitros de antaño, para ver jugadores que tenemos en mente, pues marcar goles y demás, pero de los años 80, de los años 90, al principio de los 2000, pildoritas de 3 minutos, 4 minutos. Y de esos partidos también llama mucho la atención, aparte de lo que siempre se ha comentado, ¿no? De cómo hay jugadores que parecen que tienen 20 años más de los que tendrían, ¿no? El caso de Carmelo, el del Cádiz, y otros jugadores, por los looks o por todo. Es muy llamativo lo mal que se veía el fútbol, ¿eh? O sea, que ahora
cuando hay algún gol repetido, hay una parte de ti que dices, ay, no hay esto, como, no hay esto en HD, ¿no? Que te has acostumbrado ya a ver una calidad de fútbol y ahí lo ves todo como borroso, sin mucha definición. Y tienes que imaginarte ahí. Una cámara frontal a veces. Hubo uno que vi anoche. Es que yo veo los resúmenes estos esperando fallos de Paco Bullo. Es una de las motivaciones que tengo. Y vi un resumen de un Real Madrid, creo que es temporada 94-95, que marca primero Hierro de penalti 0-1 y en el último minuto una falta lejanísima de Codro que chuta y entra a media altura por el centro de la portería. O sea, es increíble. Que luego busqué, porque digo, esto no puede ser, busqué el resumen en concreto de ese partido y sale hablando Puyo, dando unas explicaciones muy raras sobre el gol, que no había visto la pelota, no sé qué. Y eché de menos alguna repetición que me dejara más claro qué nivel de culpa tenía Paco Bullo, ¿no? Porque que tampoco quiero odiar gratuitamente, ¿no? O decir, ¿ves cómo tenía razón yo? El síndrome de Paco Bullo, que no era tan bueno como pensábamos. Courtois es el equivalente HD a la televisión y a Bullo de antes, ¿no? O sea, creo que Courtois ahora nos hemos acostumbrado los madridistas a un nivel tan altísimo de acierto y de no fallar y de seguridad, que luego ves resúmenes o cosas o piezas sueltas de Bullo, incluso te diría de Casillas, sinceramente, y te llama mucho la atención. Es verdad que es lo de siempre, que estás cometiendo una pequeña injusticia, ¿no? Porque estás comparando un partido de Courtois que ves normal con solamente los goles en contra, en los que de alguna manera u otra van a acabar siendo señalados, ¿no? Los porteros con los que lo estás comparando. Pero es verdad que la diferencia es importante. Sí, que es verdad. Es verdad que, claro, que en goles de la Liga no va a haber muchas paradas, ¿no? Si fuera el canal Paradas de la Liga, quizá Bullo quedaría mejor, ¿no? Pero sí, lo que digo de marcar la agenda estos días ha sido también noticia Paco Bullo, ¿no? Un reportaje que hubo en Relevo sobre la efímera carrera de Paco Bullo como entrenador, por ejemplo, ¿no? Que cuentan cosas como que robaba los balones del Real Madrid C, ¿no? Cuando se iba un balón a su campo, que lo borraba con alcohol y ponía segunda B, lugar de tercera. Muy bien, Paco Bullo. Y Mikel Lasa también ha sido entrevistado hace poco, ¿no? Te lo mandé. Ya mencionas a Lasa en diferentes segmentos del programa, lo cual es increíble ya, ¿eh? O sea, como que Lasa tenga apariciones sueltas. Ahí los petardos. Oye, es que me están tiroteando. Sí. Pero que sí, no recuerdo en qué medio era, pero veré con calma la entrevista completa a Mikel Lasa, como él mismo se definió una vez en una entrevista en el diario AS, un hombre chapado a la antigua, ¿eh? Ese corte que me enviaste se le veía una buena persona. Noblote, me dices. Noblote, se le dio noblote. No ha habido Liga en primera, obviamente, porque había partidos de la selección. Se ha aplazado la Liga de las Mascotas, durísimo golpe por las lluvias y esas cosas. Será en abril. Fue la peor noticia, probablemente, de los últimos días en lo futbolístico. Tengo una mini sección. Javier, apunta este nombre. Coge un papel, coge un boli. Gorrotxategi va a ser un jugadorazo. Ya lo es. Juega en el Mirandés, cedido por la Real Sociedad. Lo tuve que ver, Enrique. Claro, con el Racing de Santander. Derrota dura del Racing, que empezó la primera parte bien y luego sucumbió en Andúba. En un partido guapísimo, en un partido acorde a los resúmenes de los años 80, ¿no? Por la lluvia, por cómo estaba el césped, ¿no? Por partido muy disputado. Está muy bien la segunda división. Marcó un golazo a Leis Febas, al Eldense, con el Elche. No sé si lo has visto, coge la pelota, sí, se va de 3 o 4. Y dijo Eder Sarabia, el entrenador del Elche, dijo
que si lo marca Messi, abre los telediarios. Y obviamente, porque Messi con el Elche hubiese sido alineación indebida, un escándalo mundial, y hubiese abierto los telediarios, ¿no? Si iba a jugar Messi con el Elche. Hombre, Cruyff jugó en el Levante. Quizá un día pueda volver. Eder Sarabia está tan alejado de Javi Pobes. El Javi Pobes con wifi, ¿no? Se puede decir. Eder Sarabia. No descarto que haya un crossover. Es Javi Pobes con un globo terráqueo. Sí. Sí. Me molaría un Elche Moscardó, ¿no? En pretemporada, ¿no? O algo así. Estaría bien, Javier. Hoy en lugar de gol cantado, para terminar, Javier, podemos hacer un gol cantado especial, ¿no? Sin canción como tal, pero comentando una clasificación que ha publicado el Diario de Navarra estos días sobre los cánticos ofensivos denunciados por la Liga. Es un poco gol cantado, ¿no? Cánticos. Esto lo compartió en Twitter, no me hago responsable de su veracidad, lo compartió en Twitter Jodido Exiliado, ¿no? Jodido Exiliado, que ya te inspira confianza, ¿no? Ese nickname. Sobre los clubes que han recibido más avisos o que han tenido más incidencias por cánticos ofensivos. Sabes que en cada partido la Liga envía un observador que va ahí, que esto me hace mucha gracia, ¿no? Irá con una libretita y apuntando, escuchando. ¿Qué han dicho? ¿No? ¿Qué han dicho estos? Sí. Un poco ahí. Han dicho amor o cabrón, ¿no? Debe estar ahí con la duda. Entonces, han hecho una clasificación de los equipos que más han recibido, ¿no? Y a la cabeza, ¿sabes quién va en cabeza de esta clasificación? No tengo ni idea. Pues el líder destacado es Osasuna, con 69 incidencias en lo que va de Liga, en 14 partidos, seguido del Betis, con 46, y del Getafe, con 40. Esto es la clasificación ahora mismo de cánticos. Y en descenso deben mejorar de aquí al final de Liga. Está el Valladolid, que es curioso, porque también está en descenso en la vida real. El Villarreal, el Valladolid tiene 5 incidencias, el Villarreal tiene 2 y Las Palmas es colista con 0 incidencias. A ver si espabilan en Las Palmas, a ver si agudizan un poco el ingenio o simplemente... Y pocos penaltis a favor del Castellón. El balance de penaltis... En la Liga, los equipos que peor balance tienen, creo que tienen -5 o -6. El Castellón tiene -8, Javier, recuerdo. No quiero decir nada. Pero bueno, también es el Atlético de Madrid, por ejemplo, está en zona media, baja, pero solo ha sido avisado en 3 partidos, pero 21 incidencias en 3 partidos. O sea, la media es muy alta. Esto hay que analizarlo detenidamente también para ver un poco cómo funciona esto. Pero bueno, yo creo que Osasuna tiene difícil ya que alguien... Tiene prácticamente el título asegurado. Sí, estaba a punto del alirón. Campeón de invierno ya. O sea, campeón de invierno ha sido. Y ¿tú crees que sirve para algo esto de los cánticos? Bueno, no. O sea, que de verdad ayuda a reducir la violencia verbal luego tiene consecuencias. Es una pregunta que dejo ahí, ¿no? O sea, no somos Javi Pobes, no lo sabemos todo. La dejamos ahí que nuestros oyentes pues reflexionen un poquito. Pues Enrique, un placer haber charlado contigo. Volvemos pronto. Espero que disfrutes de estos días de tu fiesta local, que descanses, que puedas dormir, que la disco móvil te regale temazos y horas de sueño por igual, que puedas combinar ambas cosas. Y damos un abrazo, como siempre, a lo mejor que tenemos nuestros oyentes y pedimos justicia para las 2 protagonistas más perseguidos del fútbol actual, ¿no? El Castellón y Javi Pobes. Justicia desde aquí.
no descarto que acabe entrenando al Castellón. Pero mucho esperas tú de mí en esta semana de fiestas. Un abrazo enorme. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.